Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de prevención Cigna Cuídate. ¿Cómo estáis? Una semana más queremos daros las gracias por dejarnos asomarnos a vuestro entorno virtual y compartir con nosotros este espacio de tiempo, en el que continuamos insistiendo en el cuidado del bienestar de nuestros asegurados a través de la prevención. Nuestro objetivo con estos programas es adelantarnos a la enfermedad a través del diagnóstico precoz. Es nuestro objetivo establecer la medicina como estrategia de prevención e invitaros a cambiar los hábitos de vida hacia los saludables. En esta hora aproximadamente de la mano de María abordaremos aspectos relacionados con esta enfermedad, que por cierto, en España es el tumor más frecuente en varones y la tercera causa de muerte por cáncer en varones, por detrás del cáncer de pulmón y de colon. Se estima que 1 de cada 8 hombres será diagnosticado de esta enfermedad. Presento a María Sánchez, que es médico de nuestra plataforma de telemedicina, Doctor Cigna, para comentarnos e incidir sobre los factores de riesgo, manifestaciones clínicas y otros aspectos importantes para prevenir esta enfermedad. Os recordamos que tenéis el chat abierto para proponernos las preguntas y consultarnos todo aquello que queráis. Y como siempre os enviaremos la grabación de la sesión junto con un pequeño dossier a modo de resumen del contenido que vamos a ver a continuación. María, todo tuyo, adelante. Muchas gracias, Elena. Bueno, lo primero de todo, agradeceros que estéis hoy aquí con todos nosotros. Me presento para todos aquellos que no habéis tenido la oportunidad de conectaros a ninguna webinar. Como os decía Elena, yo soy María, soy la doctora María Sánchez y una de mis labores fundamentales en Cigna es la telemedicina. Y otra parte también muy importante es el desarrollo de planes de prevención dirigidos a las empresas. A lo largo del año 2022, nosotros pusimos en marcha el programa Cigna Cuídate de prevención. Surgió a partir de la pandemia, fundamentalmente pues porque vimos la necesidad tan importante y las herramientas también fundamentales que teníamos a nuestra disposición para poner en marcha un programa así. Como también nos comentaba Elena, creemos firmemente en la prevención, creemos que es muy importante diagnosticar una enfermedad, pero lo que queremos nosotros es adelantarnos. Y para ello es fundamental tanto el papel nuestro, tanto el papel de Cigna por parte de los sanitarios como por parte del paciente. ¿Por qué? Pues porque uno de los aspectos más importantes en el tema de la prevención es concienciar a los pacientes acerca de la importancia de acudir a realizar revisiones y de intentar en la medida posible detectar de forma precoz una patología, porque su pronóstico cambia de forma importante y de forma radical. Hoy estamos aquí para hablar del cáncer de próstata. A lo largo de este año nosotros hemos puesto en marcha 4 programas fundamentales. A lo largo del año 2022 hubo 3 y este año hemos puesto en marcha 4. Y os adelanto toda esta información por si estáis interesados en recibir más información acerca de otros tipos de webinar que vamos a realizar. Como os decía, el programa Cigna Cuídate engloba fundamentalmente 4 bloques: el programa oncológico, el programa de prevención del cáncer, el programa de prevención cardiovascular, el programa de bienestar emocional y el programa que hemos introducido este año, que es el programa de ergonomía. A lo largo de este año recibiréis distintas notificaciones para poder acudir, si os interesa, a todas estas webinars que yo creo que son muy importantes e interesantes para tener ciertos aspectos o para conocer ciertos aspectos de estas patologías. Como os decía, hoy hablaremos del cáncer de próstata. Y ¿cuáles son los datos del cáncer de próstata? Bueno, como decía también Elena, en España el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y constituye la tercera causa de muerte después del cáncer de pulmón y después del cáncer de colon. ¿A qué edad es más frecuente? Bueno, pues aquí observamos que el cáncer de próstata se da sobre todo en personas de edad avanzada, siendo la máxima incidencia a partir de los 65 años. Pero ahora, a lo largo de la charla, pues comentaremos que hay determinadas situaciones en las que puede presentarse de forma precoz, en edades más tempranas. Dos aspectos fundamentales desde el punto de vista de la anatomía de la próstata. No es aquí, no queremos incidir ni dar una clase maestra de lo que es la anatomía, pero sí dos aspectos que yo considero que van a ser fundamentales de cara posteriormente a entender otras partes de esta webinar. Lo primero de todo, la próstata es una glándula que envuelve a la uretra. ¿Y esto qué significa? Pues que de esta manera comprenderemos que todos aquellos procesos que se originan en esta glándula van a poder provocar alteraciones en la forma de expulsar la orina, es decir, en la micción. Y otro aspecto importante es que en la próstata destacan fundamentalmente dos zonas.
a grandes rasgos. Una zona periférica, que es donde se va a originar el cáncer de próstata, y una zona transicional o una zona periuretral, que es donde se origina otra patología importante, que también habréis oído hablar de ellas y que es de características benignas, que es la hiperplasia benigna de próstata. Con respecto a los factores de riesgo de la próstata, ¿cuáles son los factores de riesgo que se asocian con mayor frecuencia a la próstata? Bueno, pues en primer lugar está la edad. La edad constituye el principal factor de riesgo, siendo más frecuente o mayor riesgo entre los 50 y los 60 años en el caso de los hombres de raza blanca, pero esta edad, esta franja de edad disminuye un poquito cuando hablamos de varones de raza negra y donde se puede producir fundamentalmente en edades perdonad, en edades más tempranas a partir de los 40 años. Con respecto a la historia familiar y los factores genéticos, hasta un 10% de los cánceres de próstata se asocian con un componente genético. Y aquí hay que distinguir dos cosas. Por una parte, aquellos hombres que tienen un antecedente familiar de primer grado con un cáncer de próstata tienen más riesgo de poder desarrollar un cáncer de próstata. Incluso en estos casos, como decíamos anteriormente, la edad de aparición puede ser más precoz. Y con respecto a los factores genéticos, entre los genes que se asocian con mayor frecuencia a desarrollar un cáncer de próstata está uno conocido, que muchas otras personas lo conoceréis fundamentalmente por su asociación con otros cánceres, que es el BRCA2. El BRCA2 se asocia también a otras patologías como pueden ser el cáncer de mama, el cáncer de ovario o el cáncer de páncreas. Pero además del BRCA2, en una menor pues, proporción, también se asocia a otro gen que se llama el BRCA1. ¿Cuándo puede existir o cuándo tenemos que sospechar que una persona puede tener más riesgo desde un punto de vista genético? Pues bueno, suelen ser historias de pacientes que comentan, oye, yo tengo un antecedente familiar, mi madre ha tenido un cáncer de mama, mi padre ha tenido un cáncer de próstata y falleció por un cáncer de próstata. Bueno, pues por ahí puede tener o podemos establecer una sospecha de que puede haber un componente genético. Otro aspecto, las infecciones y las inflamaciones crónicas. Existe poca evidencia aquí al respecto, pero se piensa que las infecciones por un parásito que se llama Trichomonas vaginalis y las prostatitis de repetición pueden ser patologías que puedan aumentar el riesgo de presentar a largo plazo un cáncer de próstata. Con respecto a la dieta, ¿qué sabemos? Trataré dos aspectos. Un aspecto aquí de la dieta, del riesgo, que son los factores que se asocian a un mayor riesgo, y luego, cuando hablemos de recomendaciones, trataré también qué es lo que existe o qué estudios existen en relación a cuáles son los alimentos que pueden tener cierta protección. Con respecto a los factores de riesgo relativos a la dieta, se piensa que las dietas ricas en grasa son dietas que pueden predisponer a la larga a desarrollar un cáncer de próstata. Y también el consumo de alcohol. El consumo de alcohol y las dietas ricas en grasa son dos de los aspectos que sí han demostrado que existen relación con un posible desarrollo, un mayor riesgo de desarrollar a largo plazo un cáncer de próstata. Un aspecto aquí siempre incido en el mismo factor. El hecho de que una persona tenga un factor de riesgo no significa necesariamente que esa persona vaya a presentar un cáncer de próstata, es un riesgo solamente. Por tanto, entonces, a la hora de realizar una serie de actividades preventivas debemos tener esto en cuenta. La obesidad también es otro de los factores que parece que están relacionados directamente con la posibilidad o con un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de próstata a largo plazo. Y con respecto al tabaco sí quería mencionarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si bien es cierto que su asociación con el cáncer de próstata no es tan evidente como lo puede ser con otro tipo de tumores, como por ejemplo cuando hablamos del cáncer de pulmón, el hábito tabáquico puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata, aunque digo no de forma tan significativa como lo hace en otros tumores. Síntomas. ¿Qué síntomas puede presentar alguien que pueda estar desarrollando un cáncer de próstata? Antes, si recordáis, os decía, no voy a insistir mucho en la anatomía, no quiero tampoco grandes conocimientos, pero sí dos aspectos. El primero era la localización de la próstata. La próstata abraza, dicho coloquialmente, abraza a la uretra. Por tanto, vamos a entender que pueda producir síntomas ulnares. Pero otro aspecto importante es la localización del tumor. Se localiza fundamentalmente el cáncer de próstata en la zona periférica, en la zona más externa de la próstata, con lo cual, ¿cuáles son las consecuencias, entre comillas, que puede tener desde un punto de vista de las manifestaciones clínicas? Pues fundamentalmente, si tengo un tumor en la periferia, muchas veces hasta que ese tumor crece,
puede no dar sintomatología. Es decir, el primer aspecto importante, puede manifestarse, puede no dar síntomas, es decir, un paciente que presente un cáncer de próstata puede estar asintomático, precisamente por estos aspectos. Y por otra parte, cuando presenta sintomatología, puede presentar sintomatología fundamentalmente por lo que os decía, por su localización puede producir síntomas obstructivos de lo que es la uretra, ¿no? La uretra pasa por el centro, como si dijéramos, de la próstata, y la próstata actúa como si abrazara esa uretra. Por tanto, si la próstata crece, si crece, o bien, como decíamos anteriormente, por una hiperplasia benigna de próstata, que es un proceso benigno, ¿vale? Es el proceso más frecuente en personas de edad avanzada, o bien por un tumor en la zona periférica, va a producir síntomas como, por ejemplo, urgencia miccional, que es la necesidad urgente de querer orinar, el aumento de la frecuencia al orinar, la disuria, que es muchas veces ese dolor a la hora de querer ir al baño, entonces, y tienes esa molestia. La necesidad también, que es muy característico, de tener que levantarse por la noche. Muchas personas, muchos hombres acuden al urólogo precisamente por eso, uno de los síntomas muy comunes. Oye, mire, doctor, es que noto en los últimos meses que tengo la necesidad de levantarme por la noche y que cuando voy a levantarme por la noche orino muy poquito. ¿Vale? Ese síntoma también es muy característico, tanto de la hiperplasia benigna de próstata como del cáncer de próstata. También esa sensación, como decía, de orinar poquito, que conocemos como de vaciamiento incompleto de la próstata. Y luego ya en fases más avanzadas de la enfermedad, en fases donde ya la enfermedad puede diseminarse a distancia, ¿qué síntomas pueden observarse? Pues, por ejemplo, cansancio y pérdida de peso. Lo que ocurre es que el cansancio y la pérdida de peso son síntomas muy inespecíficos, porque pueden darse también en otro tipo de patologías. Pero en el caso del cáncer de próstata, metastatiza fundamentalmente, es decir, ¿qué significa metastatir? Extenderse fuera de lo que es el órgano principal, es decir, fuera de la próstata, ¿dónde puede ir el tumor? Pues se metastatiza fundamentalmente la próstata a nivel de ganglios linfáticos y a nivel óseo. Por tanto, desde este punto de vista, ¿qué síntomas vamos a poder encontrar? Pues, por ejemplo, dolores óseos, fundamentalmente, como decía, al desarrollo de estas metástasis a nivel óseo. La presencia también de edema e hinchazón a nivel de las piernas, o en casos ya más graves puede incluso, bueno, pues existir o puede notar el paciente que tiene pérdida de fuerza. ¿Por qué? Pues porque se produce una compresión de la médula espinal, que es cuando se produce afectación ya de la médula de la columna vertebral. Detección precoz, aquí es donde ya nos gusta y donde empieza ya más nuestro campo para insistir e incidir en la necesidad de realizar revisiones periódicas. ¿Cómo podemos detectar precozmente un cáncer de próstata? Bueno, pues hay para mí tres aspectos que son fundamentales. El famoso PSA, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de él, el tacto rectal y lo que es la biopsia, que es lo que me va a dar el diagnóstico definitivo. El hecho de que el cáncer de próstata, bueno, pues sea un tumor con un periodo de latencia, como os decía anteriormente, prolongado, ha llevado a confusión con respecto a la necesidad de realizar un diagnóstico precoz y tratamiento de estos pacientes en fases o en estadios tempranos. Hay que destacar que para que realizar un cribado, la prueba o ese cribado tiene que cumplir una serie de condiciones. En España actualmente hay aceptados por parte de las sociedades científicas tres cribados desde el punto de vista sanitario, que son el cribado del cáncer de mama, el cribado del cáncer de cuello uterino y, por otra parte, el de pulmón. Perdón, el de colon. ¿Qué es lo que ocurre con respecto al cáncer de próstata? Pues que ha existido cierta controversia en relación al cribado, por lo que os comentaba anteriormente, porque existen determinados estudios que ahora os comentaré que demostraban un sobrediagnóstico y un sobretratamiento, con lo cual lo que se planteó es cuándo puede estar indicado. En el año 2012, una organización americana emitió precisamente a este respecto un comunicado desaconsejando la realización del cáncer de próstata. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Que empezaron a realizarse estudios posteriores y al desaconsejarse este cribado, lo que se observó fue que se produjo un mayor número de casos de cáncer de próstata metastásicos. Por tanto, a raíz de estos estudios, en el año 2018 y a la vista de los resultados que se habían producido desde el punto de vista de los estudios americanos, la Asociación Europea de Urología emitió nuevas recomendaciones en lo que respecta a la realización del cribado del cáncer de próstata. Y se empezó a recomendar la realización del cribado.
En el año 2019 ya se mantiene este posicionamiento recomendando la realización del cribado. Pero ¿cuándo debe realizarse? En líneas generales. Pues normalmente se recomienda realizarlo a partir de los 50 años en población general y a partir de los 40-45 años en aquellas personas que tengan más riesgo. ¿Cuáles son? Como decíamos anteriormente, pues aquellas personas fundamentalmente que tengan algún tipo de antecedente familiar de cáncer de próstata en la familia. En familiar de primer grado, fundamentalmente, cuando hablamos de familiares de primer grado, son padres, hijos y hermanos. En el cáncer de próstata, pues es mucho más habitual en el caso de un padre o un hermano. ¿Vale? ¿Y cuáles son las pruebas? Como os decía, fundamentalmente, pues el famoso PSA, el tacto rectal y luego la biopsia, que es la que nos va a dar un diagnóstico definitivo de una lesión que podamos tener a nivel de la próstata. ¿Qué es el PSA? Pues el PSA es un antígeno próstato específico que produce la próstata. Es decir, próstato específico es una sustancia que produce específicamente la próstata. Ahora bien, ¿es específico del cáncer de próstata? No. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo observar una elevación de un PSA por otros motivos o por otras causas, como puedan ser, por ejemplo, una infección, una prostatitis, como pueda ser, como decíamos anteriormente, una hiperplasia benigna de próstata. ¿Cuál es el nivel del PSA que se recomienda, bueno, o que se suele, por ejemplo, plantear como una duda en cuanto a la derivación a un urólogo? Un valor de PSA entre 4 y 10 debe ser derivado a un especialista para que valore la necesidad de realizar otras pruebas complementarias o en el caso de que sea un PSA entre 4 y 10, valora si es necesario la realización de una biopsia. ¿Qué es lo que se hace? Entre un 4, cuando hay un PSA entre 4 y 10, lo que se hace es repetir esa prueba. Es decir, muchas veces lo que tienes es una detección de un PSA, una elevación entre 4 y 10 nanogramos por mililitro en una analítica. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer posteriormente? Repetir esa analítica y pedir un PSA libre y un PSA total. ¿Para qué? Para confirmar esa determinación. Y una vez que se ha realizado eso, valorar la necesidad de hacer una biopsia. Es decir, acceder a la próstata, tomar una muestra, que es lo que me va a decir definitivamente qué tipo de patología está desarrollándose a nivel de la próstata. El tacto también es una prueba muy sencilla. Muchas veces, bueno, pues puede resultar una prueba incómoda, pero es una prueba, como decía, muy sencilla que consiste fundamentalmente en palpar la pared a través de la pared rectal, debido fundamentalmente, como os digo, a que anteriormente en la parte de la anatomía, lo que es la próstata, a través, si accedemos con el dedo a través del recto, podemos palpar directamente lo que es la pared de la próstata. ¿Qué podemos detectar a través de un tacto rectal? Pues la presencia de nódulos o irregularidades en la próstata, en la superficie de la próstata, porque al estar pegado a la pared rectal yo accedo muy fácilmente a esa pared. Es verdad que muchas veces puede no detectarse ninguna anomalía. También podemos observar un aumento de la consistencia de la próstata y una alteración también de los bordes de la glándula. Y por último, la biopsia. La biopsia prostática es lo que nos va a dar un diagnóstico definitivo de una lesión que haya podido producirse a nivel de la próstata. La biopsia, ¿cómo se hace? Pues la biopsia se hace guiada por una metodología que es la ecografía. Lo que se hace es meter un transductor a través del recto, un transductor es biopsia transrectal, y lo que se hace es acceder a través del recto y acceder a una punción para tomar una muestra de la próstata y analizarla en el laboratorio. En los últimos años han surgido, bueno, pues técnicas mucho más avanzadas que lo que nos permiten es realizar lo que se llama una biopsia prostática de fusión. La biopsia prostática de fusión lo que hace es utilizar las imágenes de una resonancia y de una ecografía y es mucho más precisa. ¿Por qué? Pues porque me permite localizar mucho mejor lo que es el tumor, como si dijéramos, acceder directamente a esa zona con una información previa mucho más precisa. ¿Siempre se realiza de inicio una biopsia prostática de fusión? No siempre. Eso debe determinarlo el especialista, el urólogo. Es el que, con las características y el estudio que ha realizado previamente, es el que debe determinar si tiene que hacer una biopsia que decimos convencional, es decir, una biopsia transrectal que comentábamos, guiada por ecografía, o una biopsia prostática de fusión. Existen una serie de indicaciones que son evaluadas por parte del especialista. Como os decía, entonces esta charla es cortita, pero yo creo que nuestro objetivo es conseguir, pues, la prevención y mentalizar y fomentar el desarrollo de hábitos saludables entre nuestros asegurados. ¿Qué podemos hacer para prevenir un cáncer de próstata? Bueno, pues
Hay pilares que todos ya conocéis de otras sesiones que tenéis o que habéis tenido con nosotros. Hay una serie de pilares que nosotros son fundamentales y que oiréis hablar desde un punto de vista médico, yo creo que en cualquier charla que vayáis a escuchar de prevención. Nuestros pilares fundamentales en el cáncer de próstata, incido hoy fundamentalmente en dos, evidentemente. En el ejercicio físico y una dieta saludable. Antes comentábamos un aspecto muy importante en los factores de riesgo, que es que la obesidad se relaciona directamente con un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. Por tanto, para prevenir esa obesidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fundamentalmente ejercicio físico y dieta saludable. Con respecto al ejercicio físico, hay que destacar que los datos que disponemos actualmente, que relacionan la actividad física y la prevención del cáncer de próstata, no establecen una causa estrecha directamente con la prevención del cáncer de próstata, pero sí hay un grupo donde se ha observado un beneficio significativo, que es en aquellas personas mayores de 65 años que realizan ejercicio vigoroso. Y por otra parte, la dieta. Antes decíamos los factores de riesgo. Una dieta con alto contenido en grasas de origen animal y, bueno, la dieta o el abuso del alcohol. Son dos aspectos que evidentemente debemos de recomendar que controlemos. ¿Cuál es la dieta más recomendable? Siempre digo lo mismo, la dieta mediterránea. Nosotros vivimos en un país donde tenemos a nuestra disposición una variedad espectacular de alimentos y una variedad pues en cuanto a tanto proteínas, desde el punto de vista de las carnes, el pescado, las vegetales, desde el punto de vista las verduras, las frutas. Y desde el punto de vista de la próstata, también hay un aspecto importante a destacar con respecto a las verduras. Se ha observado y hay estudios que parece que relacionan que aquellas dietas pobres en lo que son verduras crucíferas, como puedan ser la coliflor y el brócoli, bueno, pues son dietas más pobres en estos nutrientes y pueden a largo plazo, una dieta carente no significa que tengas que comer brócoli todos los días, pero sí es verdad que una dieta más pobre en determinados alimentos, parece que existe una mayor predisposición a poder desarrollar a largo plazo un cáncer de próstata. Y en este caso, las dietas más pobres en este tipo de verduras se han relacionado, existen ciertos estudios que establecen una relación con el cáncer de próstata. Y otro aspecto importante a destacar hoy es determinados alimentos como puedan ser, por ejemplo, el tomate y la sandía. El tomate y la sandía son alimentos que contienen unas sustancias que llaman licopenos. ¿Y cómo actúan los licopenos? Pues los licopenos lo que hacen es previenen el daño del ADN celular, con lo cual a largo plazo parece ser que desarrollan un papel preventivo frente al desarrollo de un cáncer de próstata. Y como decíamos anteriormente, fundamental, las revisiones urológicas. Aunque exista esa controversia con relación al cribado, nosotros desde aquí queremos recomendar, igual que las mujeres nos hacemos una revisión ginecológica anual, nosotros recomendamos firmemente la realización de una revisión por el urólogo. Si tienes antecedentes familiares, importante, acude al urólogo a partir de los 40 años. Simplemente hablar con un especialista nos puede ayudar muchas veces. A lo mejor no es necesario hacer nada, pero a veces nos soluciona ciertas dudas que podamos tener. Y por otra parte, si no hay ningún tipo de antecedentes, es importante realizarse una revisión. Yo recomendaría 45 o 50 años. Por nuestra parte, nada más. Bueno, hemos querido que sea una webinar amena y que, bueno, pues estamos a vuestra disposición para solucionar o para resolver todas aquellas dudas que puedan surgir. Muy bien, María, muchísimas gracias. Tenemos preguntas ya, con lo cual la vamos a hacer, como dice María, dinámica, porque tampoco nos vamos a centrar ni queremos ser muy técnicos, porque de las preguntas y las cuestiones también aprendemos todos. Voy a ir repasando cada una de las preguntas, a ver si nos da tiempo a todas, María, y sobre todo es también reforzar conceptos que tú has ido comentando a lo largo de la sesión, pero está bien que los recordemos entre todos. Nos preguntan, ¿algún factor de riesgo relacionado con la práctica del ciclismo de forma habitual por la presión que se ejerce con el sillín? ¿Esto puede provocar alguna patología, alguna sintomatología, algo predisposición a un No hay, cáncer, María? No hay estudios en este sentido que indiquen una relación directa con la realización del ejercicio físico. Sí que es verdad que las personas que son ciclistas tienen más tendencia, bueno, pues a tener. Entonces, yo siempre recomiendo que a los ciclistas que realicen la actividad con protección a nivel de la parte, bueno, pues de la parte genital masculina, ¿vale? Porque es más recomendable para evitar lesiones a nivel testicular y a nivel de los órganos. Ahora, no hay una relación causa-efecto entre el cáncer de próstata y la posibilidad de desarrollar o la realización de ejercicio físico desde el punto de vista del ciclismo. Perfecto.
María, ¿puede haber alguno de estos síntomas que se vayan produciendo con la edad, pero que no sean necesariamente indicativos de tener un cáncer de próstata? Es decir, se va Sí. haciendo mayor el varón y ¿qué va notando? ¿Qué va percibiendo? Cuéntame. Exacto. Antes hemos comentado fundamentalmente dos patologías. Por una parte, el cáncer de próstata y por otra parte, la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna de próstata es el tumor benigno más frecuente en el varón. Y la hiperplasia se produce normalmente a medida que se produce el envejecimiento del varón. Se produce un crecimiento, una proliferación entonces, de lo que es la próstata y es una patología benigna. No hay estudios que relacionen que una persona que tenga una hiperplasia benigna de próstata entonces pueda desarrollar un cáncer de próstata. No hay una vinculación directa. Eso por una parte. Y por otra parte, el hecho de que muchas personas entonces tengan a largo plazo el envejecimiento pueda producir un crecimiento de la próstata no significa necesariamente que sea un cáncer de próstata. Puede ir asociado a una hiperplasia benigna de próstata. Estos síntomas que os decía anteriormente, antes os decía fundamentalmente una cosa fundamental, la localización de la próstata al estar en la uretra. ¿Qué patologías puede producirse? Pues puede producirse estos síntomas, pues puede producir un agrandamiento, un crecimiento de la próstata y comprimir la uretra. ¿Por qué puede producirse? Por un cáncer, pero también por una hiperplasia. Pero hay otras sintomatologías cuando hay infecciones que pueden también asociarse a otro tipo de sintomatología desde el punto de vista miccional, desde el punto de vista de la hora de ir a hacer pis, ¿vale? A la hora de orinar. Eso es fenomenal. María, vamos a repasar un poco el PSA, porque hay muchas preguntas relacionadas con qué es un PSA, si se incrementa con la edad, que si el PSA es menor de uno hay que revisar algo más. Entonces, cuéntanos un poquito más otra vez esta determinación analítica. El PSA, como os decía, es un antígeno próstato específico. ¿Qué significa? Pues que es una sustancia que la produce la próstata, pero es próstato específico, pero no es específico de una patología en concreto. El PSA puede elevarse, lo primero, pues de forma fisiológica, como consecuencia de la edad. Las personas, entonces, los varones, a medida que envejecen, puede producirse una elevación del PSA por la edad. Puede producirse también una elevación, como os decía, por la presencia de una infección. En las prostatitis también es muy común detectar una elevación del PSA. Y luego también puede producirse por una hiperplasia benigna de próstata que hemos comentado, ¿no? Que es el tumor más frecuente como crecimiento de ese agrandamiento. Y también por un cáncer de próstata. Es decir, una elevación de un PSA significa que tenemos una patología maligna. No. Una elevación del PSA debe estudiarse. ¿Y entre qué rangos debe estudiarse? Pues cuando el PSA está entre 4 nanogramos y 10 nanogramos, existen pues unas guías que lo que indican es que la necesidad de repetir ese análisis. Hay que repetir ese análisis y en función de ese valor, entre 4 o 10, el urólogo, el especialista y las características y las pruebas de imágenes que hayan realizado determinará si es necesario hacer una biopsia prostática. Por tanto, entre 4 y 10, recomendable seguimiento por parte del urólogo. Y el seguimiento por parte del urólogo será el que determine la necesidad pues, de hacer más pruebas. En el caso que sea necesario hacer una biopsia, recordar que la biopsia es la prueba que nos va a permitir hacer un estudio de esa lesión que hemos podido observar y detectar entonces las características desde el punto de vista celular de esa lesión, que es lo que llevamos a un laboratorio, analizamos y nos dice, esto es un carcinoma de próstata, es lo que le pone de alguna manera esa etiqueta. Ujú. Muy claro, María. También hay preguntas sobre la repetición de la prueba, pero como contaba María, pues invitaros a todos los hombres a acudir a vuestras revisiones anuales, igual que nosotras las hemos interiorizado y forman parte de nuestra, pues bueno, pues de esta prevención que tanto nosotros queremos empujar desde Cigna e invitaros a que vosotros también forméis parte de la prevención. Los hombres tenéis que visitar al urólogo, pues como decía María, a partir de los 45 o 50 años, María, es bueno hacerse revisiones anuales, pasar por el Sí, urólogo. en este caso, antes hablábamos igual, incidir en lo mismo. Antes hablábamos de una serie de factores, de antecedentes familiares y antecedentes o asociación con determinadas características genéticas o con factores genéticos. Aquí es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de realizar una revisión. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen antecedentes familiares donde el cáncer de próstata puede observarse en edades más tempranas. Por eso, antes decíamos, fundamental, revisión urológica. ¿Cuándo la recomendamos? Desde el punto de vista del varón, entonces que tiene un antecedente familiar, recomendación a partir de los 40 años. Aquellas personas que, bueno, pues que simplemente no tienen ningún tipo de antecedente, yo digo siempre 45 o 50 años es lo recomendable. Realizarse una revisión por parte del urólogo. Fenomenal.
Hay preguntas relacionadas, María, con los indicadores genéticos. ¿Cómo nos puedes dar dos pinceladas de pues, esos estudios genéticos? Si hemos tenido antecedentes familiares, ¿hasta qué líneas llegan a la hora de hacer las revisiones, primeras, segundas generaciones? ¿Cómo se lleva esto dentro de la consulta, María? ¿Cómo tenemos que abordarlo? Exacto. Aquí es muy importante lo que estás diciendo, Elena. ¿Cuándo tenemos que abordar una prueba genética? Importante. El diagnóstico de próstata lo vamos a hacer a través de las pruebas que os he comentado. Una prueba genética a día de hoy lo que estima es el riesgo que tiene una persona de poder desarrollar un cáncer de próstata. Por tanto, ¿cuándo tenemos que sospechar, por ejemplo, en mi familia? ¿Cuándo sospecho yo que pueda haber, o en caso que mi hermano? Mi padre ha fallecido de un cáncer de próstata, pero mi madre tuvo también un cáncer de mama, que era BRCA positivo. Y el cáncer de próstata, yo no sé si mi padre ha tenido un BRCA, porque no le han hecho un BRCA. Pero es verdad que existen ciertas características o ciertos factores que a mí me están indicando que hay mucha historia de cáncer familiar. Por tanto, ese paciente puede ser derivado a una unidad de consejo genético. Actualmente, digo, insisto, una prueba genética actualmente no te establece el diagnóstico de un cáncer de próstata. El cáncer de próstata te lo establece, como decíamos anteriormente, la realización o el tomar una muestra y analizar esa muestra. Pero los estudios genéticos que existen actualmente lo que determinan es el riesgo que puedes tener de desarrollar un cáncer de próstata. Comento un caso reciente, un caso que yo creo que puede servir de ejemplo y que es importante para muchas personas. Hace poco un paciente, bueno, pues mira, yo tenía, mi padre tuvo un cáncer de próstata, mi madre, perdón, tenía un cáncer de mama, mi padre falleció por el cáncer de próstata y y a mi hermano le han diagnosticado ahora mismo también un cáncer de próstata. Fue pues, por una revisión a nivel del trabajo, se hizo una analítica y en esa analítica le hicieron un PSA. Observó una elevación del PSA y bueno, pues cuando fue al médico le dijeron que posiblemente era recomendable pues, la realización o sea, que pudiera haber cierto componente genético. ¿Por qué? Pues en ese caso. Pero en ese caso, ¿cuál fue la prueba que se realizó? Pues una prueba enfocada al diagnóstico de lo que tenía el paciente porque tenía un PSA elevado. Es decir, ¿es necesario hacer una prueba genética? Pues cuando no ha debutado una patología puede ayudarnos a predecir que tienes más riesgo, pero no diagnostica en sí, en este caso, la patología. Exacto. Hay varias preguntas relacionadas cómo acceder al urólogo. En estas depende por dónde se quiera acceder Claro. a los sistemas de salud a lo que tengamos. Si es el sistema público, pues siempre es a través de un médico de familia el que pues estarán establecidos los cribados poblacionales que ellos puedan gestionar y si no será derivación inmediata al urólogo, al especialista, a un hospital. Recordaros que dentro de Cigna vosotros tenéis, vamos, nosotros tenemos un libre acceso a los especialistas. No es necesario acudir al médico de familia. Podemos pedir cita directamente con nuestro urólogo de confianza, de cabecera y acudir y él nos asesorará, indicará el plan de cribado adecuado pues con todo lo que está contando María, según la historia clínica, antecedentes, edad y, y- y todo, pues serán ellos directamente los que os atiendan en Eh, sus consultas, que están encantados eh, Eso es, de insistir en atender. lo que dice Elena. ¿Cuál es la vía para llegar entonces, o para realizarte una revisión? Pues fundamentalmente la revisión la hace el urólogo. Nosotros a través de Cigna tenemos la posibilidad de acceder directamente al especialista, pero es cierto que bueno, internamente un médico de familia tiene protocolos para saber cuándo tiene que derivar. Es decir, vosotros también podéis acudir a través de nuestro cuadro médico, podéis acudir a un especialista de medicina familiar y ese propio especialista os va a hacer una analítica. Cuando hay una serie de valores que decíamos anteriormente, un PSA entre 4 y 10, hay que tener en cuenta una serie de criterios porque nosotros internamente los médicos tenemos para qué, para derivar al especialista. Con lo cual, podéis acceder a través de las dos vías. Pero como decía Elena, nosotros a través de CEGNA tenemos la oportunidad de acceder directamente a un especialista. No necesariamente tengo que pedir cita previa con un médico de familia, pero cualquiera de las dos vías para empezar a hacer un estudio es buena. Ujú, perfectamente. María, nos preguntan, ¿está relacionada una eyaculación frecuente con la disminución en el riesgo de cáncer de próstata? Han salido algunas noticias relacionadas en la Em, con, prensa estos días. con la eyaculación.
Perdona, Sí, Elena, que no te... es que he perdido el sí. sonido, perdona. Ah, No te he perdona. entendido la... Perdona. Repito, digo, ¿está relacionada una eyaculación frecuente con la disminución en el riesgo de cáncer de próstata? Sí es cierto que últimamente hay hay noticias al respecto y es verdad que hay muchos campos de estudio, pero actualmente lo que os decía, entonces todo lo que sabemos es lo que os he expuesto anteriormente, ¿vale? Hay estudios que se están, bueno, pues hay números, antes decía, hay muchos casos tampoco que he comentado con respecto a esto que estáis comentando, al tema de la eyaculación y también con otros temas desde el punto de vista de la alimentación, pero a Ujú. día de hoy se están realizando estudios y no hay estudios que pueda decir hoy concluyentes al respecto, ¿vale? Exactamente. Fenomenal. María, vamos a hablar un poco de la hiperplasia benigna de próstata porque tenemos varias preguntas de bueno, pues, participantes que nos están diciendo que les han hecho un PSA, que está elevado, que les han hecho una ecografía y que les han puesto medicación. ¿Cómo se trata la hiperplasia benigna a grandes rasgos? Vamos a comentar siempre porque cada persona es un mundo, como decimos, y tendrá un tratamiento específico y adecuado a su patología. Pero cuéntanos un poco la hiperplasia benigna, ¿cómo podemos abordarla? Vale, como decíamos, ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata? La hiperplasia benigna de próstata es la patología benigna más frecuente a nivel de la próstata. ¿Por qué se produce? No se sabe exactamente los factores, pero parece ser que pueda existir factores hormonales, con lo cual, dentro de lo que es factores hormonales relacionados con el tema de los andrógenos, con lo cual, una de las terapias que pueden ir dirigida de la hiperplasia benigna de próstata es tratamiento farmacológico desde el punto de vista hormonal, pero también puede tratarse con, bueno, pues con tratamientos de cirugía. ¿Cuáles son los tratamientos de cirugía? Por ejemplo, también, pues antes se hacía también era más común, dependiendo un poco del tipo de próstata, se puede hacer una resección transuretral, que es una resección, quitar la próstata entera, pero también últimamente, en los últimos años, han surgido nuevas técnicas más novedosas. Existen muchas técnicas, pero más novedosas, como puedan ser el láser Olmium o el láser verde. ¿Cuándo se hace una u otra técnica o cuándo se pauta un tratamiento farmacológico? En función de las características del paciente, de la próstata del paciente, es el especialista el que determina cuál es la técnica quirúrgica que va a realizar. ¿Vale? El caso del láser, cuando hay próstatas más grandes, pues se utiliza un tipo de láser, el Olmium o el verde. Cuando hay próstatas de tamaño más moderado, pues lo mismo, va dirigido en función del tamaño de la próstata. Y con respecto al tema de la farmacología, efectivamente se producen tratamientos que lo que hacen es utilizar fármacos para, bueno, pues para contrarrestar ese efecto hormonal que se produce. Pueden utilizarse, como decía, fármacos o parte de cirugía o parte ya tratamientos menos invasivos como puedan ser los láser. Y también entonces pueden existir otro tipo de técnicas que han salido recientemente desde vapor de agua, que son técnicas ya más novedosas que se están empezando a introducir en el caso del tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Fenomenal. Con lo cual podemos estar tranquilos porque tenemos soporte farmacológico y soporte quirúrgico si llegara el caso, que no tiene por qué llegarnos el tener que entrar en un quirófano. Pero siempre la medicina poniendo a disposición Eso nuestra pues, es. las mejores soluciones y alternativas en función de cada caso. María, nos preguntan también si puedes repetir, por favor, los consejos relacionados con la dieta, con justo eso, las frutas y verduras que has comentado, cómo podemos prevenir un poco más comiendo saludable. Como decía, fundamental. Entonces, ¿cuáles son, qué datos existen? Como decía, os he traído los estudios que hay evidencia que existe relación con el cáncer de próstata. Factores de riesgo, una dieta rica o elevada o con alto contenido en grasa animal, ¿vale? Son dietas que se asocian a largo plazo con una mayor posibilidad de desarrollar un cáncer de próstata. También la parte del alcohol, importante controlarlo, ¿vale? Y aquellas dietas que tienen bajo contenido con verduras que llaman crucíferas, que son, como decíamos, las coles, la coliflor o el brócoli. Esas dietas se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar a largo plazo un cáncer de próstata, las dietas pobres en estas verduras. Pero también existen estudios en relación a factores protectores, como puedan ser el tema del tomate y la sandía, que son bueno, pues alimentos que tienen un alto contenido, en lo que llamábamos antes en las sustancias, los licopenos, que actúan también, que parece que actúan como factores protectores. Con esto no quiero decir que toda nuestra dieta se tenga que basar solamente en verduras que sean la sandía y el tomate, o sea, la verdura, perdón, el tomate y luego como fruta la verdura, la sandía, sino que tenemos que llevar una dieta equilibrada fundamental. Y la dieta equilibrada es una dieta mediterránea que tiene todos los componentes y todos los nutrientes necesarios desde el punto de vista proteico, desde el punto de vista de grasas
y desde el punto de vista, bueno, pues de todas las vitaminas y necesidades que tenga nuestro organismo. Por tanto, dieta equilibrada con la realización de ejercicio físico. De esa forma vamos a prevenir a largo plazo el desarrollo de gran número de patologías, tanto a nivel oncológico como a nivel cardiovascular. Es Mm, fundamental. ujú. Exacto. Esto no es solamente la mejor dieta para la próstata, es la mejor dieta para el organismo, para todo. Para No nuestros viene bien. pilares, Elena. Efectivamente, nuestros pilares fundamentales de la dieta de la vida saludable, pues la dieta es muy importante, el que Siempre sea digo lo rica y mismo, variada. perdóname, Elena. Sí, perdón. Siempre digo lo mismo, es fundamental. Muchas personas consideran que acudir al médico es cuando ya una persona tenemos que llegar a diagnosticar algo ya presente, ¿no? Es muy fácil y es fundamental incidir en la necesidad de prevenir, de Eso prevenir. es. Pero prevenir a largo plazo. Yo, a lo mejor con 40 años, decido que hoy es un buen día. Claro que sí, nunca es tarde, como digo yo. Nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora bien, es fundamental desde bien pequeñito, que siempre incido en lo mismo, educar a nuestros pequeños, a nuestras familias, a los niños, desde bien pequeñitos a que realicen una dieta equilibrada y el ejercicio físico, de tal manera que ellos cuando crezcan será algo habitual en su vida. Cuando tú no lo has incorporado de forma habitual desde bien pequeñito, luego la adquisición de hábitos es mucho más compleja y cuesta más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues los fracasos de las dietas y que muchas veces dices, bueno, esta semana he hecho ejercicio físico, pero ya la semana que viene descanso, porque ya he completado el cupo, con lo cual ya para la semana que viene tengo descanso. No, no Claro. es importante hacer 5 días de ejercicio físico una semana y la siguiente no. Es más importante hacer 2 esta semana y 2 la siguiente y poco a poco ir adquiriendo un hábito que hacer pasar de Ujú. 0 a 100 en, bueno, pues en cuestión de días. Total. Tienes toda la razón, María. A ver, más preguntas, María. En caso de haber tenido cáncer de próstata y haberse operado con resultados favorables, ¿hay un plazo mínimo y máximo para el seguimiento para que no reaparezca? Cuéntanos un poco cómo evoluciona o qué podemos esperar de un proceso oncológico a grandes rasgos, como decimos. Cada caso es distinto. Pero cuéntanos un poco. Exacto. Un cáncer de próstata cuando se opera, importante, aquí hay varios aspectos que sí voy a comentar. Lo primero, cuando se hace una cirugía de próstata, una prostatectomía en el cáncer de próstata, ¿cuáles son, porque a veces sí que me lo han preguntado y siempre se me pasa comentarlo, cuáles son posibles complicaciones de una cirugía? Hoy en día hay unos avances tremendos en la medicina, pero es verdad que se pueden presentar complicaciones. Por una parte, cuando haces una cirugía, cuando haces una prostatectomía radical, bueno, pues puede aparecer determinadas complicaciones, que son las dos más frecuentes, como son, por ejemplo, la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Ocurren normalmente después de la cirugía y pueden desaparecer totalmente, es decir, pueden mejorar totalmente. Cuando no mejoran, entonces, bueno, pues hay tratamientos que pueden ayudarnos a estas complicaciones, como puedan ser una rehabilitación del suelo pélvico en el caso de la incontinencia o, por ejemplo, en el caso de la disfunción eréctil, existe tratamiento farmacológico. Ahora bien, cuando un paciente entonces se le ha realizado un tratamiento de un cáncer de próstata, puede recidivar, sí, para eso se realizan unos controles. ¿Cuándo se realizan? Eso lo determina el especialista en función de las características del tumor. Que Ujú. se hacen PSAs y puede existir una recidiva que llamamos bioquímica, que es cuando simplemente haces un seguimiento a ese paciente y tú ese paciente va a tu consulta y le haces una analítica, un PSA, y observas una elevación del PSA. Cuando hay una elevación del PSA por determinado de un rango específico después de la resección de la próstata, puede existir lo que llamamos una recidiva bioquímica. Y puede Ujú. existir. ¿Cada cuánto se determina ese seguimiento? Pues depende de cada paciente y Claro, depende de la técnica utilizada. ¿Vale? A claro. veces es necesario cada 3, 6 meses y luego anual, Sí. depende un poco de cada paciente. Eso es. Nos preguntan también sobre las técnicas quirúrgicas para el abordaje del cáncer y bueno, comentar o que son las técnicas en abierto, que son las antiguas, más convencionales, Eso muy válidas todas, pero esto el médico nos indicará en nuestro caso concreto cuál es la técnica adecuada. Son las cirugías abiertas, son las cirugías por laparoscopia o son las cirugías robóticas, los robótica, famosos Da Vinci que Da escuchamos mucho ahora. Pues esas tres cirugías son las habituales o las técnicas actualmente. habituales, efectivamente, que podemos encontrar en las consultas de nuestros urólogos. Eso es, como decía Elena, las más Bueno, novedosas, bueno, pues son la famosa cirugía Da Vinci de próstata, ¿vale? Que es eso la que es, se utiliza un robot para realizar la cirugía. efectivamente. María, nos preguntan, ¿la incontinencia tiene tratamiento farmacológico?
La incontinencia urinaria sí, pero muchas veces se quiere también la realización de fisioterapia para mejorar lo que es, depende un poco, ¿vale? Hay que acudir al especialista para que determine un poco cuáles son las necesidades. Puede tener tratamiento y puede requerir también la realización un poco de tratamiento farmacológico y por otra parte de fisioterapia para mejorar, depende un poco de la causa de la incontinencia. Hay que determinar cuál es la causa de esa incontinencia. En función de la causa, una vez que identificas la causa, determinas si es necesario el tratamiento farmacológico, pero además muchas veces Ujú. puede ser necesario la realización de determinados ejercicios que nos puede dar un especialista para realizar y fortalecer en función, lo que decía, en función de la causa. Fenomenal. Continúa habiendo muchas preguntas de la hiperplasia benigna, María. Volvemos a reforzar un poquito, aunque ya hayamos comentado, pero así por si alguien se ha incorporado un poquito más tarde. ¿En qué casos de hiperplasia benigna debería realizarse una intervención quirúrgica? Depende. Eso lo determina el urólogo. ¿Vale? Entonces, la hiperplasia benigna de próstata depende del tamaño de la próstata. ¿Vale? Entonces, en función del tamaño de la próstata, será el especialista, lo que decíamos anteriormente, el que determine la necesidad de tratamiento. Muchas veces lo que se pauta es un tratamiento farmacológico, supresor con terapia hormonal, y en otras ocasiones puede ser necesario requerir, o sea, o recurrir a esa cirugía. O también a lo que decíamos, como decía antes Elena, con respecto al cáncer de próstata, ha dicho Elena, hay actualmente tres aspectos desde el punto de vista, o tres técnicas desde un punto de vista quirúrgico. Una cirugía abierta, la convencional de toda la vida, la prostatectomía radical, comentaba también la parte de la laparoscopia y la parte del Da Vinci. Pues en el caso de la hiperplasia benigna de próstata hay una variedad enorme de tratamiento. Puede ser un tratamiento farmacológico o puedes necesario recurrir a otras técnicas, como pueda ser también pues una técnica un poco más convencional, como decía Elena, una prostatectomía radical, o actualmente existe lo que decíamos anteriormente, distintos tipos de láser. Pero hay más técnicas y la vaporización que hablábamos anteriormente. ¿Cuándo está indicada una u otra? Pues en función del tamaño de la próstata y de determinados aspectos que es el que determina el urólogo, el que especificará en función de las pruebas que te realice. Exactamente. María, hay una pregunta que dice, ¿controlando el PSA anualmente es suficiente o hay que ir al urólogo? Cuéntanos, ¿el PSA nos lo puede prescribir cualquier médico? Efectivamente. Como decíamos antes, ¿cuáles son las dos vías para poder acceder a una analítica de un PSA? Pues puedes ir a tu médico de atención primaria. En Cigna tú puedes concertar una cita con un médico de atención primaria y comentarle, y te puede estar haciendo ese seguimiento tu médico de atención primaria. Y ese médico de atención primaria te puede determinar o hacer una analítica donde determine el PSA. Pero puedes ir también, entonces, es lo que comentaba Elena, hay dos aspectos distintos. Una cosa, a través de la sanidad pública tienes que acceder a un especialista a través de tu médico de familia. Aquí, a través de Cigna, no es necesario. Tenéis esas dos opciones. Puedes ir a un médico de familia. Oye, pues mira, tengo un médico de confianza de familia que lo tenemos en cuadro médico en Cigna y quiero acceder a él y quiero pedir una analítica. Perfecto. O sea, no hay ningún, vamos, está perfectamente esa vía establecida de tal manera que cuando ese médico de familia pues observa alguno de los criterios que nosotros Sí, tenemos para derivación, le deriva al urólogo. O directamente puedes ir al urólogo que probablemente te haga una exploración ya más completa y determine claro. pues, si es necesario pues, hacer más pruebas. Y María, también nos lo pueden prescribir en los reconocimientos, ¿verdad? En los chequeos de empresa puede que Sí, venga, sea una de las determinaciones. No hace falta en al, acudir a... Ujú. exactamente. No siempre, pero No en siempre. algunas, no siempre. Es decir, no en todas las empresas. Vale. Hay que recordar que el reconocimiento médico normalmente es Sí. bueno, pues va más dirigido a lo que es la medicina laboral. Entonces, Ajá. dentro de esa medicina laboral, las analíticas que se realizan, bueno, son analíticas básicas donde tienen los componentes Sí. fundamentales y básicos de una analítica. A veces se realiza el PSA, pero no obligatoriamente en una analítica del reconocimiento médico puedes observar la realización de un PSA. Hay empresas que la realizan y otras que no, porque realmente no hay una cierta asociación desde el punto de vista laboral. Por eso muchas veces no se realiza un PSA. Ujú. Fenomenal, María. Aclarado que. Recordaros que vamos a enviar la presentación junto con un dossier con la grabación, o sea que vais a poder repasar los contenidos que hemos escuchado en la mañana. Otra pregunta, ¿los antecedentes genéticos pueden retrotraerse hasta los abuelos? En particular, abuelo materno que tuvo cáncer de próstata. María, esas líneas generacionales, ¿hasta dónde Las podemos? líneas generacionales, como decíamos anteriormente, son fundamentalmente familiar de primer grado. ¿Y el familiar de Ujú. primer grado quiénes son? Padres, hijos y hermanos. En el caso del cáncer de próstata,
Normalmente el antecedente suele ser, bueno, pues una persona, un hombre suele acudir a consulta diciendo, pues mira, mi padre ha tenido o mi hermano ha tenido. Suelen ser, porque el hijo no es lo habitual, que vengan o que digan, pues mi hijo tuvo pues una persona a lo mejor de edad más avanzada, ¿no? Son padres y hermanos en el cáncer de primer grado, ¿vale? Familiar de primer grado, es lo que se ha estudiado que existe un mayor riesgo. Perfecto. Pues María, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer. Si quieres darnos 4 pinceladas de cierre y recordarnos y reforzarnos qué tenemos que hacer para cuidar la próstata, María. Bueno, lo primero de todo, agradeceros que hayáis reservado un hueco en la agenda para estar hoy con todos nosotros. Os lo agradecemos muchísimo. Queremos estar siempre, bueno, pues a vuestro lado para cualquier cosa que necesitéis. Os esperamos en otras webinars que desarrollaremos a lo largo de los próximos meses. Y, por supuesto, insistir en la necesidad de la prevención. Desde aquí queremos, bueno, pues incidir en la necesidad de realizar una revisión urológica, como hemos comentado, pero fundamental. Los pilares, no los olvidéis, los pilares fundamentales hay que empezar desde bien pequeñito a nuestros hijos, comentarles, fomentar lo que es el ejercicio y la dieta. Y con eso desarrollarán, entonces yo creo que a largo plazo una vida mucho más longeva de lo que nosotros vamos a tener. Fundamental. Nunca es tarde. Dieta y ejercicio físico nunca es tarde para ponerlo en práctica. Me da igual, los 40 y los 50. Y yo siempre digo que el camino, o sea, al final la meta hay que llegar a ella. Da igual que sea una semana, 2 semanas, 2 meses, sino que al final hay que conseguirla y me da igual el tiempo. Por tanto, siempre hay que, no, nunca hay que tirar la toalla y intentar de la manera de lo posible introducir esos hábitos saludables en nuestro día a día. Las revisiones ginecológicas y, por supuesto, estamos aquí los profesionales de Cigna para ayudaros en todo lo que necesitéis y en todas las recomendaciones que necesitéis. Muchísimas gracias. Exactamente. Recordaros que para preguntas relacionadas con las coberturas, que había alguna en el chat, os remitimos a nuestros compañeros de servicio de atención al cliente que estarán encantados en base a las pólizas dar contestación a todas vuestras preguntas. Un placer, María, como siempre, compartir contigo este rato en la mañana. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradeceros de nuevo a todos la participación en la misma. Estad atentos a las siguientes convocatorias, como decía María, de nuestros programas de prevención en los que esperamos seguir contando con todos vosotros. Como siempre, no nos cansaremos de recordaros que acudir a un especialista a tiempo es una variable de protección a futuro, así como escuchar a nuestro cuerpo en todos sus aspectos. Cuidad mucho y feliz fin de semana.